Le invito a que abra la Biblia en Números 20. Cuando lo tenga, digan amén. Vamos a hablar de Moisés. Amén. Bueno, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así: el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir juntos con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron los rostros en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara, reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó: ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no llegarán a la tierra que les doy. Vamos a leer hasta ahí nomás. Amén. En este día vamos a hablar del error que cometió Moisés. Si bien pensamos, Moisés fue uno de los más conocidos en el Antiguo Testamento, fue uno de los más destacados, porque Moisés primeramente hablaba cara a cara con Dios. Dice que Moisés, en el momento que se entera de que él era hebreo y Dios lo llama, dice que él dejó todos los beneficios que tenía en Egipto, toda la vida fácil, para seguir a Dios, para agradar a Dios. Aún así pasó por el desierto y aún así también se hizo cargo de ovejas que no eran de él, que eran de su suegro. Y después vuelve a Egipto para cumplir con el propósito que Dios le había encomendado, que era sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. En esta historia vemos de que Moisés no solamente se enoja, sino que también pierde la promesa de que él iba a llegar a la tierra prometida. Si bien vemos que Dios se enoja con Moisés por golpearle a la roca y por no obedecer lo que Dios le había dicho, vemos que después más adelante en Éxodo 3:23, Moisés le dice a Dios, lo empieza a alabar y le dice: ¿por qué no me dejas entrar a la tierra prometida? Y Dios le dice: te dije que no. Vemos a Dios en un papel que le dice que no. Y muchos se preguntan por qué Dios le dice que no, si era uno de los favoritos. Si nos ponemos a pensar,
Moisés era uno de los siervos más favoritos de Dios, porque ¿cómo será que tanto lo amó que se llevó el cuerpo, peleó por su cuerpo? Moisés fue el que creó los sacrificios para pedir perdón. Moisés fue el que creó las Pascuas. Si vemos en otras personas de la Biblia, vemos que cometieron peores cosas y Dios lo mismo lo perdona. Vemos la historia de David, que no solamente adultera, sino que mata, y Dios lo perdona. Le pide de nuevo un hijo y le da el hijo. Y no le dice que no. Después vemos a Sansón, que deshonra su llamado, y lo mismo Dios le permite matar a los filisteos después de todo lo que hizo. Vemos también a Elías, que se quejó, que se escondió, y lo mismo Dios lo perdona. ¿Por qué no dejó que Moisés, que era el que hablaba cara a cara con Dios, fue el que sacó al pueblo de Egipto, fue el que llevaba al pueblo, que digamos que fue el mejor del Antiguo Testamento, uno de los mejores profetas, si se puede decir, le dijo que no y no lo dejó entrar a la tierra prometida? Amén. Amén. Cuando estaba buscando la palabra, yo pensaba, ya sabía ya de que me iban a mandar a predicar, porque muy rara vez es como que Dios te dice, tenés que predicar, y te empieza a hablar en sueño, mientras orar, y dije, seguro ya me van a mandar a predicar, y así fue. Dije, bueno, pero con la diferencia que no tenía ni idea de qué predicar, y el Señor, así digamos, en estos días, hasta hoy en día, Él me estuvo hablando, y me estuvo ministrando primeramente, enseñando, y también fue el que me aconsejó, porque a veces cuando pasa que abrimos la Biblia no entendemos lo que Dios nos quiere decir y empezamos a leer, pero no hay forma. Bueno, el Señor así pasó en esta vez, Él me daba y no entendía de lo que tenía que hablar, no eran palabras exactas y así, bueno, la cuestión que después Dios aclaró las ideas y me ayudó. En esta palabra vemos qué fue lo que hizo el ungido de Dios. Acá yo creo que la mayoría no solamente han sido ungidos por el hombre, sino que también por Dios. Porque en el momento que decidimos seguir a Dios, en el momento que le entregamos nuestra vida, Él no solamente asigna el propósito, sino que también nos unge espiritualmente. Amén. Yo tengo convicción de eso. Y yo creo que esta palabra no solamente es para aquellos que están al frente de la iglesia o para aquellos que los ungieron, sino que es para toda la congregación, porque si por algo está la palabra, esta historia en la Biblia, es para que aprendamos. Es para que veamos, para que analicemos y para que podamos aprender a qué hacer y no hacer. Amén. Como le venía diciendo, vemos que Dios se niega a dejar a Moisés a entrar a la tierra prometida. Antes de que Dios le dijera que no, vemos que Dios le da tres puntos a Moisés para cumplir, digamos, para llevar al pueblo a donde había agua. Porque vemos que ellos estaban en el desierto, el pueblo se quejaba, el pueblo saciaba, necesitaba agua, tenía sed. Y vemos cómo se quejan, vemos cómo empiezan, no, pero si ¿para qué nos trajiste acá? Y empiezan de vuelta, y vos sos el ungido de Dios, entonces ¿por qué nos trajiste acá? ¿Por qué no guiaste hasta acá? Nos dejamos morir en el desierto, preferimos morir en Egipto, que si teníamos agua, decían. Y aún así Dios revela que Él es el ungido, porque dice que ellos después se apartan y van ante la presencia de Dios, y ahí Dios de vuelta demuestra de que Moisés es el ungido, el escogido, era el que los iba a llevar hacia la tierra prometida, igual que con Aarón. Pero
dice que lo mismo seguían hartando, porque no hay otra palabra, de que tenían sed, de que él no era el escogido, de que no, sí, supuestamente de que querían morir ahí. Y Dios le dice en un momento a Moisés y a Aarón: lleva tu vara, reúne al pueblo, háblale a la piedra y yo le daré el agua para saciar a toda la comunidad y a los animales. Ahí vemos las tres instrucciones que Dios le da a Moisés. Lleva tu vara, reúne al pueblo y háblale a la roca. Amén. Amén. Después seguimos y vemos de que Moisés lleva la vara, junta, digamos, a Aarón, junto con él, juntan a la congregación, pero no le habla a la roca. Si bien la vara en el momento, digamos, cuando Dios le dice a Moisés: lleva tu vara, la vara no era que la llevaba a todos lados, que era el bastón o que la tenía en su casa. Perfectamente dice que la saca del tabernáculo. O sea, la saca del altar donde estaba Dios, la presencia de Dios. Podemos ver de que era un objeto, no sé si poderoso, pero sagrado ante Dios. Podemos ver que la vara en las manos de alguien representaba la autoridad delegada por Dios. En el momento que Moisés agarraba la vara, era solamente porque Dios le decía. Moisés, cuando usaba la vara, era porque solamente Dios le permitía usar la vara. Si bien vemos anterior, cuando están frente al río, y Dios que le dice: usa tu vara y abre el mar en dos, úsala. Y no le dijo: no, aplaudí, no, usa la vara. Podemos ver de que la vara era la autoridad delegada por Dios hacia Moisés. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que Moisés tenía que ir y hablarle a la roca, le pegó con la vara. Entonces, ese fue el primer error que cometió Moisés: pegarle a la vara, pegarle a la piedra sin la autorización de Dios. Porque Dios le dijo: habla a la roca. Pero no, él fue con enojo y le pegó con la vara. A veces nosotros, como cristianos, queremos usar la autoridad que Dios nos da, la autoridad que Dios nos asigna para beneficio propio. O la queremos usar para nuestras necesidades cuando no es así. A veces nosotros queremos decir palabras, queremos lanzar palabras, queremos añadir cosas que Dios no quiere. Dios te dice: decía estas 3 cositas, y vos, decía unas 10, unas 13, y usamos autoridad que en sí no nos pertenece, porque así como Él nos da, nos puede quitar. A veces por culpa de nuestra desobediencia, por culpa, digamos, de nuestros errores, podemos perder promesas. Así como ganamos las promesas, así las podemos perder, porque en sí a Moisés, Dios le había prometido a Moisés de que él iba a entrar a la tierra prometida, o sea que iba a llevar al pueblo hacia la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Vemos que Moisés, por pegarle a la piedra, un error, y perdió esa promesa. Entonces vemos que las promesas que Dios nos da las podemos o ganar o perder. Porque dice que después, como no podía entrar, le dijo: al menos déjame verla. Y Dios le hizo ver de lejos. Vio de lejos como a la tierra que fluía leche y miel, pero no pudo entrar. El que después lo hizo entrar, ¿quién fue? Josué. Amén. 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 Entonces,
Cuando Dios nos autoriza a usar la vara, a usar la autoridad, no podemos sobrepasar eso. Porque así como Dios nos da, nos quita. Amén. En un momento de la Biblia dice que Jesús andaba por el desierto porque Dios, el Espíritu Santo lo había llevado al desierto a que ayunara, y dice que en ese momento a Jesús le agarra hambre porque era hombre. ¿A quién no le va a agarrar hambre después de caminar tanto y de ayunar? Amén. Y en ese momento, ¿quién se le aparece? El diablo, y le dice: si eres el Hijo de Dios, háblale esas piedras que se conviertan en comida. ¿Y qué le contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Ahí vemos que en el momento Jesús tenía la autoridad suficiente, porque era el Hijo de Dios, para decirle a las piedras que se convirtieran en pan y en agua, porque tenía hambre. Jesús podía decir: sí, yo lo voy a convertir, demostrarle que Él era el Hijo de Dios. Pero aún así dice que Él no hizo, digamos, lo que el diablo quería, porque yo creo que en ese momento, si Jesús hubiera hecho convertir las piedras en pan, no hubiera muerto en la cruz, porque todo lo que Él estaba pasando en ese momento era todo para cumplir el propósito de Dios, era para cumplir el plan de Dios, que era morir en la cruz. Después, más adelante, dice que Pedro, cuando lo fueron a buscar, digamos, los oficiales, le dice: ¿quién es el Hijo de Dios? Y dice: yo soy. ¿Y qué? Todo el mundo quedó asombrado, pero lo mismo se lo llevaron, o sea, se lo estaban por llevar para crucificarlo. Y dice que en ese momento Pedro, al siervo del sacerdote, le corta la oreja, y Jesús, ¿qué hace? Sabemos que le pega la oreja y lo sana. Y le dice: ¿qué haces, Pedro? ¿Qué haces? Capaz que Pedro, ya me imagino, estaba golpeando el pecho diciendo: que estoy demostrando quién es Jesús, ¿qué haces? Estoy defendiendo algo. Nada que ver. Jesús en ningún momento lo aplaudió. Dice que Jesús lo reprende por lo que había hecho, porque dice: si yo quisiera, traería legiones de ángeles que cubrieran este lugar. Pero no lo hizo, porque Jesús sabía perfectamente que si cometía un pequeño error o que hacía lo que a Él le parecía, no iba a llegar a la cruz, no iba a poder cumplir con el propósito de Dios. Entonces, acá pasó algo parecido, pero acá cometen el error. Muchas veces nosotros queremos ceder a nuestras necesidades, aunque aún así no cumplamos el propósito de Dios. Dios te dice ayunar, no lo haces. Dios te dice orar a las 6 de la mañana, pero tenés sueño y no lo haces. Y entonces, ¿qué hacemos? Abusamos de la autoridad que Dios nos da, abusamos de lo que Dios puso en nosotros. Amén. Cuando Dios le dice a Moisés que cumpliera con las instrucciones, Dios dice que Él es un Dios de detalles. Y Él se fija en los detalles más pequeños para ver los más grandes, para medir los más grandes. Si bien para Dios era importante de que Moisés cumpliera con lo que Dios le había dicho, pero en el momento que Moisés le pega a la roca, también estaba deshonrando a la presencia de Dios, porque ya no era algo hecho por Dios, sino era algo hecho por el hombre, sino que Dios lo mismo tuvo que hacer caer agua para cumplir su palabra, porque Dios en todo momento cumple su palabra, pero nosotros a veces hacemos las cosas mal o pensamos que lo estamos haciendo bien y no se lo crean. Dios nos aprueba las cosas que hacemos mal. Como una vez escuché a un pastor muy conocido que estaba predicando en una plataforma
y toda la gente estaba, ¿cómo se dice?, eufórica, entusiasmada, digamos, del Espíritu Santo, que en ese momento dice que él empezó a ministrar y que el mismo Jesús le decía hasta aquí, pero él seguía ministrando, que saltaba, que oraba, y Jesús le había dicho hasta aquí, hasta acá. En ese momento dice, lo hace por segunda vez y le dice hasta acá, como diciendo ya está, no sigas. Pero él fue y siguió, y dice que en ese momento él se aleja, el espíritu se aleja y le dice hasta acá. En ese momento dice que el hijo estaba del otro lado de la plataforma y veía como el mismo padre ignoraba al Espíritu de Dios. Que en ese momento dice que el mismo Espíritu vio de que lo estaba viendo, o sea, lo estaba viendo ahí, y que dice que fue caminando a donde estaba el hijo y le dice que le dijera 3 palabras al padre. En ese momento, cuando termina toda la reunión, el padre va con los hijos y el hijo le dice, yo lo vi, pero él estaba a un costado. Vi cuando te dijo hasta acá nomás, pero no hiciste caso. Y cuando vio que yo lo estaba viendo, dice que se le acercó al niño y le dijo, decirle a tu papá que la próxima vez que no me haga caso lo llevo a mi presencia. Así de una. Entonces dice que cada vez que él predicaba y el hijo le hacía así como diciendo, está ahí, él se hacía para atrás. O sea, vemos de que Dios en todo momento, cuando nosotros estamos cometiendo un error, Él nos advierte. Él no se enoja tan fácilmente, pero cuando se enoja, se enoja. Porque acá le había dado 3 instrucciones a Moisés y no las cumplió. Y nosotros decimos, pero ¿cómo se va a enojar por semejante pavada? Y no era una pavada, era necesario de que él le hablara a la piedra. Porque ahí era cuando se demostraba, digamos, la gloria de Dios. Entonces, el error de Moisés fue añadir acción donde Dios no quería añadir. Donde Dios había quitado, quiso añadir cosas que Dios ya había sacado, quiso hablar algo que Dios no quería hablar. El otro error que cometió fue hacer la obra de Dios enojado. Porque Moisés llegó a tal punto de estar enojado con el pueblo, que por eso le pegó y después los reprende. Entonces, nosotros como siervos no podemos hacer la obra de Dios con sentimientos en contra de tu pueblo o en contra de tu hermano, porque así después nos perjudica a nosotros, o cuando le vayamos a querer dar algo al pueblo no le vamos a poder dar nada. Porque Moisés por eso también hizo la obra enojado, quiso cumplir el propósito de Dios en ese momento, cumplir el plan de Dios enojado, porque le pegó a la piedra y no es que le pegó, no, le pegó enojado, le pegó como si no se la quisiera romper, como si le quisiera pegar al pueblo, bueno, así, y era porque ya estaba cansado del pueblo. Y a veces el enemigo es como que cuando sabe que nosotros estamos por cumplir el propósito de Dios o el plan de Dios, a donde empieza a atacar los sentimientos, empieza a atacar tus emociones, porque sabe que ahí es donde te puede dar. Porque, ¿qué pasa? Empiezan, ay, pero si vos no sos el ungido de Dios. No, pero si vos tocas mal, y le empieza a dar. Empieza a usar a tus mismos hermanos, los mismos de la congregación, los mismos con los que viví, para darte, para que vos estés en contra, para que estés enojado. Porque de alguna forma, si nosotros pensamos, Él no nos puede tocar, pero sí nos puede dar. Es como que hacerte daño, sí, pero te va a dar donde más te duele. Porque
Por eso bien la Biblia dice en Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Amén. Entonces, dice que él le pega a la roca enojado, trata de hacer la obra de Dios con sentimientos que si no eran aceptados por Dios. Entonces, nosotros a veces tratamos de hacer las cosas de Dios de esa forma, sin ganas, enojado con el hermanito, enojado por una discusión que ya pasó hace como 3 años. A veces quieren usar el púlpito para hablar en contra del hermano. Empiezan a estar para reprender al hermano y así no le dan nada al pueblo. A veces quieren usar esta parte, el púlpito, el altar de Dios, para darle palazo al hermano, y no es porque Dios quiere, sino porque uno siente rencor, siente sentimientos negativos ante el hermano, y que se piensa que teniendo la autoridad suficiente puede venir acá, pararse y empezar a dale, cuando Dios no quiere eso. Es por eso que a veces pastores, líderes, salmistas, incluyéndome, quieren cantar o quieren decir cosas y no llega al corazón de la gente, porque lo hacen sin ganas, porque no tienen nada para darle al pueblo, porque ellos están vacíos, porque anteriormente tuvieron una discusión con fulano y se piensan que lo mejor que pueden hacer es tirarle un palo, cuando no piensan de que toda la otra congregación no recibe nada. Entonces ahí vemos otro ejemplo, cuando no solamente hacemos las cosas por enojo o en contra, sino que queremos usar la autoridad que Dios nos da para beneficio propio. Pensamos que desquitándonos acá adelante es lo mismo que ir a decirle a la palabra que Dios tiene para el pueblo. Tal vez Dios quiere decirle, Dios te ama, y salen, te reprendo, generación de víboras. ¡Para! Entonces dice que en ese momento el enemigo, el diablo, ya había estado taladrándole la cabeza a Moisés, porque llegó a tal punto de que Moisés se había enojado. En un momento Dios no se quería apartar de todo ello, y Moisés, ¿qué hacía? Subía al monte a orar, a interceder por el pueblo. Se mandaban una macana y volvía Moisés a subir. Querían pancito con dulce de leche, subía al monte y le decía, ¿quieren pan con dulce de leche? No quieren pan solo. Entonces no podían decir de que Moisés no los amaba, porque llegaba a tal punto de que Moisés cargaba con todas las cosas del pueblo y subía a la presencia de Dios y intercedía por ellos mismo. Entonces, en ese momento el enemigo ya estaba taladrando la cabeza de Moisés con los hermanos, porque llegó al punto que no, pero nos trajiste acá, ay no, que parece nos moríamos en Egipto. No, pero ¿por qué nos va a dejar en medio del desierto a morir junto con los otros? Que vamos a morir al lado de los animales, no vamos a morir de sed, no vamos a morir de hambre. No. Entonces, ¿qué pasó? Moisés cansado, Moisés ya taladrado, porque vemos que el enemigo ya se había metido ya en los sentimientos de Moisés, le pegó a la tierra y pierde la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Entonces, a veces, como decía recién, los mismos hermanos son los que empiezan a hablar mal de vos, son los que te empiezan a tirar palos y se piensan que no sé qué. Pero nosotros en ese momento es como que no nos tiene que mover nada, porque si nosotros nos dejamos de que una sola palabra nos mueva, estamos perdiendo la bendición. Yo aprendí en este último tiempo de que lamentablemente ni lo que te diga tu propio hermano puede tomarlo. Viste que está malo, déjalo. Es como que, sí, tómalo, está bien, pero que no te mueva. Que no te mueva, que los sentimientos no te muevan, porque si no,
después de que hacen daño son agua. Y encima, lo peor que pudo haber hecho Moisés, que en vez de ir a Dios y decirle, pero estoy enojado con el pueblo, no, porque no lo dice acá, dice que solamente se entierran todo, o sea, es como que se humillan, y en ningún momento dice Moisés, estoy cansado del pueblo. No fue y se desahogó con Dios, sino que fue y se desquitó con el pueblo. Que tenía razón, sí, tenía razón, pero lo mismo, por culpa del pueblo, él pierde la bendición, pierde la promesa de Dios. Por culpa de tus familiares, de tu congregación, podés perder la bendición de Dios. Pero nosotros siempre tenemos que estar firmes ante la roca y decir, no, esto no me mueve nada, a mí no me mueve nadie. Amén. Y si quieren tomar la palabra, que la tomen. Si no, el problema de ellos, total. Ellos son los que deciden si es de bendición o no. Amén. 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 Dice después que era tan claro lo que tenía que decir que en un momento Moisés es como que Moisés sabía lo que tenía que hacer, porque no es que Dios era la primera vez que le había dado instrucciones para que saliera agua de la roca. No, en el momento dice que tenían que crear el tabernáculo de Dios. Dios le da las instrucciones para que lo hicieran, que lo quiero de acá a 2 metros por 2 metros de largo, que ancho, que los sacerdotes tienen que tener campanita en la vestidura, que tienen que llevar una soga en el pie por si las dudas se mueren ahí en la presencia, que el arca tiene que ser de oro, no puede ser de otro material, que las telas tienen que ser de lino, morado, fucsia, o sea, y Moisés dice, así se va a hacer, y lo construye tal como Dios lo había pedido. Vemos que Moisés ya sabía, ya conocía que lo que era una instrucción exacta de Dios. Y viene acá 3 cositas fáciles y yo me imagino, fue fácil, ¿verdad? Es fácil, reúne el pueblo, toma la vara, le habla a la piedra. Y toma la vara, reunió el pueblo y le pegó a la piedra. Y entonces, por eso Dios no lo deja entrar, digamos, porque Moisés en ese momento no solamente que desobedeció, sino que usó la autoridad delegada por Dios para beneficio propio. Se fue como que hizo algo que Dios no le había pedido. Fue una deshonra en ese momento. Entonces, vemos después en otras historias de que Dios siempre perdonaba al pueblo. Perdonó a David, perdonó a Elías, perdonó a Eliseo, perdonó a Jeremías, a todos. Pero vemos que a Moisés no. Y encima, no solamente que no lo perdona en ese sentido, sino que no lo deja entrar a la tierra prometida. Entonces, fue como que le negó entrar a la tierra prometida. ¿Cómo sería que hasta el punto de que él desobedeció y tuvo que pelear Dios con el diablo por el cuerpo de Moisés? Porque había que cometer un pecado, si pensamos. Después, más adelante de la historia, Aarón muere y queda Moisés solo. Y es cuando le dice, Señor, permíteme entrar a la tierra prometida. Te dije que no. Y ahí le dice, pero ¿y quién va a ir adelante? Y va a ir Josué. ¿Quién más? Si es el único que está al lado tuyo. Entonces, lo que yo les venía a decir de que a veces, porque Dios nos da la autoridad, o el pastor nos asigna una autoridad, nos creemos que somos, no sé, hiper, mega poderosos. Y queremos venir acá a delegar una autoridad que Dios no te permitió hacer. Queremos venir acá a hablarle al hermanito algo que Dios no te dejó. O nos creemos lo suficientemente santos para hablar mal de otra persona de la iglesia. O nos creemos suficientemente santos para venir y servir a Dios sin haber estado
con Él al menos 1 hora. A veces Dios es tan exacto con las cosas que nos pide que nosotros tenemos que dejar de lado todo. Tenemos que dejar de lado nuestras necesidades para cumplir lo que Dios nos pide. Porque es ahí, digamos, cuando nosotros cumplimos, estando cansados, lo mismo oramos, estando cansados, bueno, pedimos perdón y hacemos como Dios dice, es ahí cuando Dios desata el propósito, porque lo vemos en Jesús, en el mismo ejemplo de que si Jesús hubiera cometido un solo error, no hubiera ido a la cruz. Y sabemos bien de que en todo momento en el desierto, cuando lo agarraron, lo apresaron, cuando el mismo amigo lo vendió, lo traicionó, cuando lo negaron 3 veces, en todos esos momentos fueron todas pruebas. Fue el mismo diablo tratando de que él pisara el palito, de que cometiera un solo error para no ser crucificado y morir por nosotros. Amén. Amén. Entonces, en este momento yo les invito a que se pongan de pie. Si bien yo creo que la palabra, el que la haya tomado va a ser bendición, Amén. aprendemos de que no es por nuestra voluntad, sino que es la voluntad de Dios. Tenemos que aprender de que no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. No es lo que nosotros deseamos, sino lo que Dios quiere y desea. Porque es ahí cuando Dios nos prueba. En las pequeñas cositas que nos pide, es ahí. Les invito a que, si quieren, pueden pasar el frente.